Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, hola, ¿pueden oírme? Digo, por favor. ¿Qué tal, Mishti? Pablo, ¿qué tal? Pablo César, Diego, Ricardo, Ariana, Ari, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Pueden oírme? Sí, perfecto, gracias, Ari, confirmando entonces que está bien el audio. Estaba cambiando en ese momento, no escuché completamente, pero alguien también saludó con el micrófono. ¿Fuiste tú, Pablo, o ¿Ah? Alguien saludó con tarde? Gracias por el saludo. Ya, Pablo César. Tú saludaste, ¿no? Con tu micrófono. ¿Te tuvo o alguien más? Ok, chicos, seguimos llegando a la clase. Vamos a esperar a que sigan la clase. Último 22. Más, que sigan llegando. Sí, hay 6 alumnos presentes. Son las 12:58 ahorita. Todavía es temprano. Empieza oficialmente la clase. Esperamos unos breves minutos antes de empezar. A 1 en punto. Seguimos llegando. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas. Todavía un poco baja la asistencia en este instante. Hay 11 alumnos.
Ya, 11:22, así que espero que sigan llegando. Empezamos en 3 minutos. Estamos en 3 minutos, chicos. Gracias.
Listo, chicos, ahora sí. Pero un poquito más de lo habitual para que todos estén presentes, pero veo que ya, ahora sí, estamos casi todos. Así que sería mejor que estemos al 100% presentes, pero ya con el 19-22, la gran mayoría está en el salón. Bien. La semana pasada, además de nuestra primera clase introductoria, conocernos un poco, se habló de algunas ideas básicas y iniciales sobre ideas, esas como surgen. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esa clase y qué podríamos compartir en este momento? ¿Recuerdan la diapositiva, el PDF que compartimos? Querida Celina, no te preocupes, venía a la clase, pero ya estás en la clase presente, es importante. Me decía, bueno, esta nueva alumna que también se suma al salón de clases completos, estamos todos. ¿Qué recuerdan de esa diapositiva en la que fuimos alternando entre esa primera pantalla en blanco y luego agregábamos elementos para ir desarrollando una idea o varias ideas? ¿Qué recuerdan con más claridad de esa dinámica? Para que participen realmente con el micrófono, por favor, siempre levantando para poder participar. Sin exponer una primera idea de eso. ¿No recuerdan? ¿Sí? ¿Se escucha abajo? ¿Alguien más coincide con Carlos? Quiero ver si de repente tengo que acomodar mi micrófono. La clase anterior la tuve bastante bien. Desconectado. Ya. Ya puede hacer la conexión a internet. Posible. A probar y descargando. Si es eso, puede hacer un instante. Probar otra vamos. Lo vemos ahora. ¿Me confirman si es que la conexión está ahora algo mejor? ¿Ya? En este momento. ¿Me confirman, por favor? ¿Me oyen? ¿Me oyen mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí. Gracias, Meilín. Gracias, Pablo César. Entonces parece que ya me mejoró. Y es un tema quizá del Wi-Fi. Los datos ahorita, creo que sí. Muy bien. Entonces, les preguntaba que en la clase de la semana pasada vimos todo este concepto de las ideas, cómo surgen las ideas, y definitivamente hubo una interesante respuesta por parte de ustedes en cuanto a cómo entendían ese proceso. Entonces, les digo ahora, ¿qué es lo más importante que recuerdan de ahí? ¿Quién quiere comentar sobre eso? A ver, Kimberly está ya contestando. Perfecto. O sea, no es lo que ella está diciendo en este momento. ¿Recuerdas, Kimberly, por qué cada uno tiene una respuesta diferente? Habíamos llegado a ciertas conclusiones, ¿no? ¿Por qué es que cada uno, por qué es que no todos respondimos exactamente igual?
alguna forma ya está en tu respuesta, ¿no? Porque es ahí un significado para cada uno. ¿Por qué hay un significado diferente para cada uno de ustedes? Esa es la pregunta que ahora me toca formular. Claro, complementa Eduardo, complementa César y pues Misty, experiencias diferentes. Creo que esa parte entonces ha quedado bastante clara. Podemos continuar a partir de ahí. Entonces, habíamos visto que las ideas surgen con diferentes experiencias. ¿De acuerdo? A partir de diferentes experiencias, cada uno observa también de forma, eso es. Vamos a pasar ahora a una nueva diapositiva, ya un poco distinto a este. Un material que nos va a introducir más en lo que es el discurso y el relato. Bastantes herramientas, ustedes que son narradores, lo dije en la clase anterior, tienen definitivamente una importante oportunidad de aplicar todo lo que les gusta, lo que los motiva para crear historias que atrapen a la audiencia, ¿no? O sea, que tengan un mensaje profundo, una causa por la cual quieran abordar, o también podría ser que simplemente quieran hacer algo de entretenimiento, ¿no? Y que la película busque el de obtener, pues, las risas, un poco de tiempo. Vamos entonces a ver el material de esta segunda sesión. Discurso y relato. Vamos a definir estas ideas que son importantes. El discurso, para esto, ¿se está escuchando ya mejor? Por favor, me confirman. ¿Se sigue entrecortando o ya está mejor que antes el audio? ¿Se escucha mejor que hace unos minutos? A veces sí, a veces no, dice Alex. Ahora, dice Kimberly que sí me escucha bien. Entonces, de repente ya es un tema de la conexión de alguno de ustedes. Kimberly, ¿tú has escuchado bien todo el tiempo? ¿O también se ha entrecortado para ti? Hay uno o dos de ustedes que se escuchan bastante bien. Quiere decir que la conexión de repente pues no es tanto la mía, ¿no es cierto? Estamos llegando a esa conclusión. Si yo fuera que estuviera fallando tanto, ninguno de ustedes me escucharía, pero si hay varios de ustedes que me escuchan perfecto todo el tiempo, es un tema ya más de la conexión de algunos en particular. Un tema ya de cada uno. Seguimos entonces y me van avisando de todas maneras si la calidad del audio decrece o se mantiene. Entonces, discurso. Acá dice que es una construcción escrita oral. Esta construcción escrita oral se da en situación de interacción comunicativa. Esa interacción no siempre tiene que ser porque de pronto ambas partes estén en ese momento comunicando algo. Ustedes pueden, como ahorita me escuchan lo que estoy diciendo, era más o menos pasiva, por decirlo así, están asimilando lo que yo les digo. Pero finalmente se da esa interacción. Este discurso, que ya está definido de esa manera tan sencilla y clara, tiene tres modalidades o tres categorías principales. Los del tipo descriptivo, los del tipo argumentativo y los del tipo narrativo. ¿Okay? Vamos a empezar con los del tipo descriptivo, aunque es el narrativo el que más nos interesa. Este tercero, cuando lleguemos a él, es el que más nos va a interesar realmente acá en el.
El discurso descriptivo. Yo voy a empezar con este y después ya voy a invitar también al grupo César que me acompañe a leer. El discurso descriptivo, básicamente lo que hace es, nos indica, nos menciona ciertas características particulares, concretas de algo, o de una persona, o de un lugar de pronto. Ejemplos de discursos descriptivos, tenemos poema. Si de pronto alguien que está muy enamorado o entusiasmado con alguien empieza a describir sus tributos o su belleza de pronto, ¿no? Empezará pues a describir como es su cabello, sus ojos, su piel, no sé, su figura. Eso es un discurso descriptivo a todas luces. Poema. Una definición que encontramos en el diccionario también, ¿no? Cuando uno encuentra la acepción de una palabra, de un término, de ahí que está esta explicada, descrita, con ciertas características que permiten entender de qué se trata. Un catálogo comercial, un manual de instrucciones, todos ellos son discursos. Entonces, el discurso descriptivo es bien, bien claro de entender, creo que eso ya estaría. ¿Cuál es el segundo tipo de discurso que presenté en la diapositiva anterior? ¿Quién recuerda? Pero dos. ¿Qué decía? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de discurso estaba mencionado ahí? ¿Alguien? ¿Que recuerde? ¿Quién recuerda? ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? Tengo ahorita la duda si me están argumentativo, dice Ricardo. Perfecto. ¿Y qué te imaginas que es ese discurso, Ricardo? ¿En qué consiste? ¿Un ejemplo que puedas citar? ¿O quieres definirlo, explicarlo? ¿Qué quieres tú por discurso? Tengan sus micrófonos, por favor, siempre listos para ser utilizados. En este momento también para que participen con la voz. Ricardo, ¿qué ejemplo se te ocurre de discurso argumentativo? ¿O qué es para ti un discurso argumentativo? Vamos a ir a la definición entonces. A ver, todos atentos, por favor. Ricardo y todos los demás. Atentos. El discurso argumentativo proporciona razones o da razones para que uno pueda o defender, apoyar, ¿no es cierto? O negar, refutar una opinión, ya sea esta propia o ajena de alguien más. El discurso argumentativo busca que el receptor va a escuchar ese discurso, que lo va a recibir. Busca esto que esa persona cambie su forma de pensar, su actitud inicial. Típico ejemplo, ven ahí más abajo, un discurso durante una campaña política. ¿Qué busca un político con su discurso? Cuando, por ejemplo, en un meeting, en una plaza, por un aviso contratado, en la televisión, en las redes sociales, que ahora es lo que se usa, en fin. ¿Qué busca un político? Cuando exactamente, ¿no? Ganarse a la gente, convencer a la gente, convencernos, ¿cierto? Cambiar de actitud, forma de pensar. Antes no pensábamos votar por él o ella, y ahora de pronto ya lo estamos lo considerando. Es típico discurso argumentativo y discurso de un político en una campaña. Pero también puede ser, por ejemplo, un alegato en un juicio. ¿Sí? Hemos visto muchas películas, series, quizá no sé si muchas, algunas, sobre todo en estas producciones estadounidenses donde los juicios son con el jurado, cosa que no ocurre acá en nuestro país, pero han visto esas series, películas donde de pronto el abogado hace toda una especie de acto, casi no de magia, pero son muy histriónicos estos abogados, defensores, tratan de convencer al jurado de que su cliente es inocente.
Entonces, sí. Meilín, ¿estás en mensaje directo, privado? Si puedes, por favor, escribirlo en el chat general, para que todos puedan leer también tu intervención. Meilín, estás pegado en un mensaje solo a mí, pegarlo en el chat general. Entonces, Meilín nos dice que, claro, se puede dar cuando un personaje es un asesino, pero te convence que que lo que hace está bien y te da mil razones más. También podría hacerlo. Desde el propio personaje trata de convencer. Sí. Muy bien, entonces creo que con esto ha quedado bastante claro lo que es el discurso argumentativo. Tenemos el descriptivo y acabamos de ver el argumentativo con toda claridad. ¿Cuál está faltando ahora? Es el que más nos interesa en realidad. Exactamente, el narrativo. Porque ahí van a estar incluidas todas estas historias que vamos a crear, que vamos a desarrollar para otros cortos, largos, trajes también animados, películas, o para un videojuego. Las propias cinemáticas de un videojuego también son una narración muy interesante. En fin, son narrativas que vamos ahora a profundizar. El discurso narrativo, básicamente lo que hace es contar hechos, ¿cierto? Eventos, en una sucesión temporal. Pero ocurre algo, luego otra cosa, luego otra cosa. Vamos a ver que a veces ese orden puede ser no totalmente lineal, ¿no? Puede haber unos saltos en el tiempo. Eso lo vamos a ver ahora un poquito después, no en esta pantalla, no en esta página al menos. Ahora, los discursos narrativos siempre van a ser contados desde algún punto de vista, ya sea primera, segunda o tercera persona. ¿Y qué ejemplos tenemos de un discurso narrativo? Los cuentos y novelas, el guión propiamente, guión cinematográfico, ejemplo, los guiones que ustedes van a escribir cuando más adelante también lleven cursos de guión propiamente. Un pequeño guión también para este curso, donde van a escribir van a generar su corto animado de medio minuto. También tiene que tener un pequeño guión que lo respalde. Un chiste también es un discurso narrativo, ¿no? En un chiste yo cuento ciertos hechos. Bueno, si el final es bueno, el remate pues, puedo hacer reír, no sé si es bueno, sino... Ahora, habiendo aclarado eso, que quizá ya lo he visto incluso en el colegio, esos conceptos seguramente ya los han visto, podemos mencionar, o debemos mencionar, que todo relato es parte de un discurso. Eh, Están en tercera y segunda persona, dice acá, nos cuenta un narrador. Ah, cuenta un narrador. En cambio, los que están contados en primera persona, ¿no? Nos cuenta un personaje. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que darse esa situación? Vayamos de atrás para adelante. ¿Por qué todo relato en primera persona lo debe contar un personaje y no un narrador? Ah, porque son sus propias vivencias, dice César. Porque el personaje protagoniza las historias. Ya. Ahora, es cierto también, César, que a tu respuesta puedo acotar que un personaje podría estar contando la historia de alguien más que vive, que comparte ese reino, ese universo, ese mundo, ¿no es cierto? Y en primera persona puedo contar la historia que de alguna manera viví o de la que fui testigo. En primera persona cuento cosas que pasaron en ese lugar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un relato en primera persona contado por un hombre ya muy mayor, muy viejito,
que no puede acompañar al rey y a los soldados a la batalla, pero desde el castillo se queda observando por la ventana del castillo, que a la distancia observa la batalla. En primera persona va a contar lo que vio, lo que ve, contará lo que los soldados que regresan le cuenten también a él. Entonces será un personaje más en la historia, pero no será un personaje protagónico, ¿no? Pero será siempre en primera persona. Tiene que ser en primera persona. Si es que, mejor dicho, tiene que ser un personaje, así sea secundario, si es que lo está contando en primera persona, ¿no? ¿Quedó claro eso o alguien tiene alguna duda? Por favor, levanten la mano. Ahí tenemos la herramienta de la manito en el Zoom para poder intervenir y preguntar. Está claro entonces. Excelente. En cambio, los relatos en tercera y segunda persona los cuenta un narrador, los cuenta una voz, ¿no? Es como una entidad, un ente que de fuera del cuento, del relato, está contando qué pasa, ¿no? Nuestra historia se remonta de pronto, ¿no? Entonces, esta voz ahí que está contando. Ahora, yo les pregunto, quizá ustedes hayan escrito ya cuentos en primera y tercera persona, pero en segunda persona también lo han hecho, les ha tocado esa experiencia. ¿Cómo son los relatos en segunda persona? ¿Qué los caracteriza? Además de la evidente conjugación, jugar los verbos de esa forma. Pero, ¿qué más? ¿Qué hace que un relato en segunda persona realmente funcione? Sea genuinamente un relato un cuento en segunda persona. A ver, chicos, pregunta para toda la clase, por favor, recuerden que también hay participación en clase. César dice que nunca ha visto. ¿Alguien más? ¿Alguien sí ha leído alguna, por ejemplo? Por respondiendo que sea de repente para decir que no conocen esa variante, pero requiero que siempre nuestra clase sea muy dinámica, todos estemos participando, aunque sea si no sabemos o no entendemos algo, no importa. Lo que vamos a hacer es callarnos, ¿no? Eso sí. A ver, vamos a hacer esta explicación, esta aclaración. El relato en primera persona sería, por ejemplo, ¿no? Sí, Carlos, puede ser que cambie durante el tiempo la estructura, pero ahorita enfoquémonos en lo que justo estaba por explicar. Ahorita volvemos también a tu comentario. Escuchen esta parte. Por ejemplo, en primera persona, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que tú dices, Peggy. Ahorita vamos a llegar a eso. Por ejemplo, cabalgué toda la noche y estoy cansado. Mi caballo también está agotado. Eh, Desmonto, amarro al animal a un árbol a la entrada del bosque, ¿no? Y empiezo a buscar leña, o busco leña para encender una fogata y así ahuyentar las sombras que nos tenemos. Personaje que está en primera persona. Un relato de primera persona. En tercera persona, ¿cómo sería? Cabalgó hasta el borde del bosque y cansado, igual que su caballo, decidió, ¿no? Pasar la noche en ese lugar, encendió un fuego y tal cosa. Entonces cabalgó, encendió. Ese narrador está hablando sobre ese personaje y sus aventuras. Pero ¿cómo sería en segunda persona? Un poco como dice Meilín, como dice también Milton. Cabalgaste hasta el límite del bosque. Estabas cansado, decidiste quedarte en ese lugar a descansar, pero sentiste, ¿no? Estabas preocupado porque oías ruidos a la distancia, tu pulso se aceleró, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Estás como jugando en segunda persona, por un lado, es cierto, cabalgaste, estabas asustado, todo lo demás. Pero además de eso, el escritor cuando utiliza ese punto de vista en un relato,
atribuye ciertas reacciones al lector. El escritor es como que se adelanta o supone que el lector va a reaccionar de ciertas maneras. ¿Me dejo entender? Entonces tú como lector de historia vas quedando atrapado y es como que el escritor te está metiendo en esa historia. Los cuentos y novelas están escritos principalmente en primera o tercera persona. No hay tanta literatura escrita en segunda. La hay, por supuesto, pero de alguna forma es más experimental. Eileen, ¿a qué te refieres con Dora explorador en segunda persona? ¿Por qué lo dices? ¿Cuál sería tu ejemplo? Pudiera ser que en juegos de rol también haya esa perspectiva. Es evidente que para nuestras animaciones más vamos a utilizar primera o tercera persona. La segunda es un poco más difícil de precisar en una animación. O más que más difícil, es tan utilizada. Pero es bueno saber que existe esa persona. Entonces, sigamos. Dentro del discurso narrativo, vamos a definir más propiamente lo que es un relato. Un relato, dice acá, puede ser cualquier serie de acontecimientos, de sucesos, de hechos, protagonizada por personajes reales o ficticios. Hmm, interesante. ¿Qué cosa es un personaje ficticio? ¿Qué entienden ustedes por personaje ficticio? Y además podemos o podríamos decir que ese personaje que no existe realmente tiene de pronto poderes mágicos. Ustedes se inventan un ser mágico que no existe. Entonces, yo les pregunto, ¿ese personaje, además de ser ficticio, también será fantástico? Entonces, ahora vamos en sentido contrario. Todos los personajes fantásticos, mejor dicho, perdón, todos los personajes ficticios son fantásticos. ¿Qué opinan? Por ejemplo, Carlos, escucha, te inventas una historia con un muchacho, un estudiante de Toulouse, cuenta sus aventuras. ¿Ese personaje será fantástico, Carlos? ¿O será únicamente ficticio? Y la pregunta que está escrita, César, ahí en el chat. Exactamente, Carlos, será únicamente ficticio. Porque ese personaje que te inventaste y que en realidad no existe, no tiene ningún poder mágico ni nada de eso. Es únicamente, ¿de acuerdo? No te preocupes, César, solamente hay que concentrarse en el chat. Bueno, entonces recuerden, todos los personajes fantásticos son ficticios, existen, pero no todos los personajes ficticios son fantásticos. Hay personajes ficticios que son bastante realistas, por así decirlo, que
ustedes o como yo. También, por supuesto, están los personajes reales, ¿cierto? Por ejemplo, una historia que incluya las aventuras de algún rey o pirata que existió realmente, o alguien de la actualidad. De pronto ustedes hacen una historia que tiene que ver con su cantante, actor o artista favorito. Es un personaje muy real, no es ficticio. No se lo han inventado ustedes. Entonces, por un lado, tenemos a los personajes reales. Por otro lado, tenemos a los personajes ficticios, dentro de los cuales algunos serán fantásticos. No confundir, porque alguna vez hice una entrevista en un programa de televisión donde no sé quién contaba sobre fantasía, ¿no? Y decía, tiene personajes ficticios, como Harry Potter y los dragones y todo. Si bien es cierto, si son ficticios, había que aclarar que también son fantásticos, ¿no? No solo son ficticios. O sea, explicaciones de lo que- Ahora, la estructura de nuestros relatos puede ser lineal o anacrónica. ¿En qué consiste esto? ¿Quién quiere participar con esta parte de la definición? A ver, por favor, el micrófono para poder también escucharnos. Hace un rato que no los oigo, no puedo, no ha habido muchas participaciones con el micro hasta ahora en la clase de hoy. Sí, adelante, Celina. Profesor, buenas tardes. No entendí muy bien eso de los ficticios y fantásticos. O sea que Quiere regresar a la pregunta anterior. Sí, yo pensé que estabas por la parte lineal, pero sí, aclaramos lo no, que se preguntó. simplemente ¿Qué porque veía parte? que me Bien, había por supuesto, confundido. pueden preguntar siempre todo lo que les preguntar. ¿Qué parte te confunde, por ejemplo? ¿A qué te Lo que refieres? me había confundido era que siempre los ficticios entonces son los que no existen, pero los fantásticos entonces son los que sí existen o algo así, No, o no, no, como. no. Los fantásticos tampoco existen, pero además de que no existen, tienen características que no son, que nunca encontraríamos en este mundo, en la realidad. ¿A qué me refiero? Si tú, Celina, te inventas una animación, una película, que hable de un estudiante de Toulouse, te inventas un nombre, le pones Jorge Ramírez, pero ese personaje que te has inventado en realidad no existe. Nunca lo vas a encontrar en una parte del Perú ni del mundo. Te lo has inventado tú. Es ficticio. Pero este personaje que te has inventado no tiene ninguna magia, no tiene ningún poder especial ni nada, puede decir, es exactamente igual que tú o cualquiera de tus compañeros. ¿Me vas a entender? Entonces, es ficticio porque te lo inventaste tú. No lo vamos a encontrar en una parte del mundo realmente ese personaje. Lo has inventado tú, ha salido de tu mente, pero no tiene ninguna característica fantástica. Es exactamente un ser humano común y corriente como cualquier otro. Ahora, si en otra historia, tu personaje, además de ficticio, te lo inventas, también le das poderes mágicos y protocolos dioses y con poderes especiales y qué sé yo. Entonces tu personaje, además de ser ficticio, porque te lo inventaste tú, además de eso, también es fantástico. ¿Captaste ahora mejor la explicación? Sí, profesor, entonces el fantástico, pocas palabras, son los que se han creado en nosotros, pero tiene poderes sobrehumanos en pocas palabras o cualquier Por otro ejemplo, que un humano no entiende. Ay, entonces sí entendí. Muchas gracias. claro, por eso es que la conclusión era que todos los personajes fantásticos, todos, son ficticios. Alguien se los ha inventado. Pero no todos los ficticios son fantásticos. Hay ficticios que no tienen nada de fantasía, pero simplemente no existen, porque tú te lo inventaste. Esa es la explicación. Y los personajes reales sí son, pero dice, por ejemplo, contar la historia de alguien que existe en este mundo, en el Perú, en otro país. No sé, tú eres fanático, por ejemplo, de un cantante, ¿no? Entonces, o de un actor. Inventas una historia basada en la vida de ese actor y lo empleas a tu
personaje favorito lo usas, a tu actor favorito lo usas como tu personaje. Un personaje real. No te lo has inventado tú. No sería ficticio. Existe. Habiendo aclarado eso con Celina, regreso a la pregunta. Los relatos pueden tener una estructura lineal o anacrónica. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre ambas estructuras? ¿Qué consiste la diferencia? A ver, han levantado la mano Yanira, César y ahí Sebastián. Yanira. Sí, profe, que la lineal es cuando sigue una línea temporal, pero la anacrónica no sigue una secuencia temporal lógica. Claro. Porque con lo que tú dices, de repente César y Sebastián coinciden, si no le voy a dar la palabra ahorita. En la lineal, yo cuento, por ejemplo, mi historia y cuento lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes y lo que pasó el miércoles. Pero de pronto en otra historia empiezo por el martes, pero ahí retrocedo al lunes, y otra vez regreso al martes, y sigo avanzando hacia el miércoles. Entonces ya no sería lineal, sino anacrónico. César, cuéntanos. ¿Quieres agregar algo? ¿Coincides con eso? Pues sí, coincido con lo que usted ha comentado. Como usted dijo, un relato lineal, y obviamente lo que es el avance de los días, comienza el lunes y fue martes, miércoles, mientras que uno anacrónico, es, por ejemplo, digamos, hoy es lunes, pero el personaje justo se acuerda de algo que le pasó la semana pasada, y luego como Claro, se lo proyecta para el futuro seguramente. exactamente. Y tú puedes saltar, como dije la semana pasada, o de repente en mi relato con estructura anacrónica, requiero contar lo que pasó en su infancia y el personaje, porque siempre se puede personaje ya de adulto. Es importante para el relato que el espectador vea algo de su pasado lejano. El personaje tiene 35 años, para algo que le pasó cuando tuvo 10 años. Voy a retroceder 25 años y voy a poder mostrar ya, entonces, si llaman esos recursos, herramienta, algo que complemente la historia. Alguien más había levantado la mano también, no sé si, no recuerdo quién fue, quiere complementar lo que se ha dicho esta persona. No fue el nombre, quién más había levantado la mano. Creo que abajo. No, profe, no tiene nada, no coincide nada con lo que usted ha dicho. Cuéntanos. No, no, lo pensé mejor y no es nada de eso. Que un Ok. relato que pues seguía nada más como que la historia estaba contada, tipo un flashback o algo así, y que solo seguía ese camino, y que Anacrónica pues era algo que se desarrolla en tiempo más o menos real, ¿no? Ok, ok. Ya, bueno, pero perfecto. Todas las televisiones, como repito, son siempre bienvenidas. Les invito todo el tiempo a ser participando. Entonces, si seguimos leyendo lo que sale acá en la pantalla, en el segundo caso, ¿no? Cuando la estructura sea anacrónica, recurro a las famosas analepsis o prolepsis. Se conoce en inglés como flashbacks o flash forwards. En casos, eso nos permite dar saltos en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, para poder contar algo del pasado que explique mejor por qué de pronto el personaje se comporta así, o podría querer mostrar también lo que va a pasar en el futuro, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esta serie que vieron hace mucho tiempo, que se titula Umbrella Academy. ¿Quién la vio? A mí me gustó mucho esa serie. Sí, es En muy esa buena. serie, en esa serie hay un personaje cuyo poder era viajar en el tiempo. Y él, sin spoilear mucho para quien quiera ver después, ve un apocalipsis, una destrucción total. Pero cuando regresa otra vez al presente, trata de convencer a sus compañeros, sus hermanos, todos hermanos adoptivos, ¿no? El mismo padre adoptivo, los trata de convencer de luchar para que ese apocalipsis no llegue a ocurrir. De alguna forma es como que hubo un flash forward, una prolepsis, la que el personaje viaja hacia el futuro y después regresa y nos muestran
o mejor dicho, él trabaja para tratar de evitar que eso llegue a pasar, ¿no? Eso llegue ahora. Los elementos entonces que no pueden faltar en ningún relato son los personajes, obviamente, son las personas que les hacen las acciones, a quienes les pasan las cosas, obvio. Las acciones propiamente, lo que los personajes hacen, pasan. El espacio o lugar. Mi relato puede transcurrir todo el tiempo, un cortometraje en el dormitorio del personaje y de ahí no salgo. O puede ser en la ciudad de Lima, o en la ciudad de Cusco, en la ciudad de Trujillo, o en otra parte del Perú, o de pronto en otro continente, en el planeta, en el fondo del océano, la galaxia, no sé. Tiempo. Esta parte es bien importante también de comentar. Cuando uno trabaja con cualquier relato, hay que recordar que el tiempo puede ser de alguna manera considerado bajo tres categorías muy específicas. Ustedes van a producir esta película que quieren hacer. Hay primero un tiempo histórico, por llamarlo así. Mi relato, profesor, se va a ambientar en la Edad Media, en el siglo XI. Va a tratar sobre el rey Arturo, ¿no? La mesa redonda. Bueno, por ahí. Entonces, había un primer tiempo que definir que es hace 1000 años, más o menos. Pero de ahí hay otro tiempo, que es el tiempo que yo voy a incluir para contar mi relato. Por ejemplo, el cortometraje va a narrar una batalla en particular. Entonces, mi película va a abarcar 2 horas. Pero es un corto que va a durar únicamente 15 minutos. Entonces, miren cómo hay 3 tiempos involucrados ahí. En 15 minutos, que es lo que dura todo el cortometraje, que empieza hasta que termina, voy a narrar sucesos que tienen lugar durante 2 horas, una tarde, un momento de esa batalla de ese día. 2 horas las voy a contar en 15 minutos, y esto a su vez se ubica allá por el año 1000 y pico, hace 10 siglos. Entonces tenemos ahí ¿no? En otro caso, alguien, por ejemplo, producirá Toy Story. Justo hablaba de Toy Story hace un rato, creo que lo dijo Pablo César. Pablo, aprovecho que tú comentaste lo de Toy Story. Toy Story, ¿en qué época se ubica? Recordemos que la primera Toy Story ya tiene más de 25 años, creo, ¿no? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, Pablo César? Sí, profe. ¿Cuándo se ubica Toy Story? Aproximadamente, no importa demasiado el exacto. ¿Te refieres al país? La época. Se ubica en el ¿Épocas? siglo XV. En 1994. Entonces, es una película que más o menos se ambienta en los 90, ¿no? A finales del siglo XX. Correcto. Hay un primer tiempo a tomar en cuenta. Ahora, pregunta 2 que te hago Pablo César. ¿Cuánto dura Toy Story? La película. Una También hora. aproximadamente. 1 hora. Creo que dura un poquito más, ¿no? Hora 20, ponle 80 minutos, ¿te parece? Entonces, Sí. se ubica en los 90, años 90. Perfecto. Dura más o menos 80 minutos, ¿de acuerdo? Es el segundo tiempo, ¿no? Es hora 20, ¿no? 1 hora con 20. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo abarca la narración de esa película? ¿Una semana? ¿Un mes? No importa ahorita tampoco la exactitud, pero ¿cuánto crees que abarca? ¿Cuánto tiempo de la vida de Andy y esos juguetes habrá querido contar Toy Story en esos 80 minutos? ¿Un verano? ¿Un mes?
durante las vacaciones, que duran tanto tiempo. De los 12 años hasta 22 años. Entonces, si tú recuerdas que es así, estaría incluyendo la película prácticamente 10 años, ¿no es cierto? 10 años en la vida de Andy y sus juguetes. Entonces, ¿no hay ahí 3 tiempos diferentes involucrados, chicos? Para toda la clase, pregunto yo. Sí, Ari, estás levantando la mano. Nada más quería decir algo más acerca del tiempo de la duración de la vida de Andy. Es que, a ver, sí, se abarca más o menos toda su vida, pero eso es durante las 3 películas que hubo, bueno, 4 o 3 películas que hubo. Sí, son Porque, precisiones. sí, la primera únicamente es hasta niñez, creo que luego es adolescencia y luego ya cuando se va a la universidad. Perfecto. Pero con tu respuesta, de todas maneras, lo que queda claro, lo que estamos avalando, es que lo que buscaba yo, mi intención era establecer esa diferencia. Los 10 años de la vida de Andy ocurren durante las 3 películas. La primera abarca únicamente un mes, un verano. Sí, es importante que también lo comenten si lo recuerden, pero no es lo más importante ahorita, porque lo más importante era que estuvieran atentos ustedes y pudieran captar esta diferencia de la que estamos hablando, ¿no? Donde podemos perfectamente para cualquier producción tomar en cuenta 3 tiempos distintos. El número 1, que está ahí en el chat, ¿dónde ubico la película? ¿En el siglo pasado? ¿Hace 1000 años? ¿500 años en el futuro? ¿Es un cortometraje de 15 minutos? ¿Un largometraje de 80 minutos? Tiempo 2. Y un tercer tiempo, que es el tiempo en el que yo voy a querer, o sea, cuánto de la vida de tal o cual personaje voy a querer contar yo en esos 80 minutos. ¿De acuerdo? Quedó claro para todos entonces la diferencia de estos 3 tiempos, ¿cierto? Sí. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿Quedó claro para todos? ¿Sari? A Ari le quedó claro, así que creo que los demás también. Y el narrador, por supuesto, como último elemento en esta diapositiva, es el que definitivamente tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Si lo cuento en primera persona o en tercera, principalmente en las películas. Cuando en primera persona podré contarlo desde la perspectiva del personaje, como si estuviéramos viendo a través de sus ojos. Muchos videojuegos inmersivos, videojuegos en primera persona. O puede hacer en tercera persona, viendo desde un costado, desde afuera, entre comillas, lo que le pasa a los personajes, ¿no? Toy Story, obviamente, es una película que principalmente transcurre en tercera persona, aunque por momentos, si uno quiere de pronto el dramatismo de cierta escena, podemos saltar un momento a la perspectiva de primera persona y mostrar qué es lo que pasa cuando un personaje está, por ejemplo, atrapado, ¿no? Ustedes recuerdan que hay películas en las que de pronto hay un personaje que ha sido secuestrado, lo han desmayado, pero se despierta, de pronto pasamos a la perspectiva de primera persona, estamos viendo a través de sus ojos. Está en un cuarto que no conoce, trata de mirarse a su propio cuerpo, y descubre que está como que amarrado, que no se puede mover, ¿no es cierto? Y de pronto puedo volver otra vez a la perspectiva de tercera persona y continuar ya otra vez con la película de una manera normal. ¿Sí? ¿Han visto ustedes ese cambio que he mencionado? ¿Lo recuerdan? ¿Alguna que otra película o producción? ¿Sí? ¿Están familiarizados con ese cambio, con esa manera de narrar? Muy bien, chicos. Entonces, vamos. Sí, también Doctor Who tiene. Claro, es que Doctor Who hay mucho viaje también en espacio temporal. Muy bien. Vamos a ver el relato policial en su estructura a continuación, luego de la pausa. ¿De acuerdo? Hacemos una pausa, chicos, de clase. Retomamos a las 2:05. Ok, chicos, pausa
y volvemos. Gracias.
chicos, ya vamos tomando ustedes, se acabó la pausa. Tampoco en la ascensora hay mucha gente hasta ahora. Pero bueno, ya llegamos. Vamos a retomar donde nos quedamos. Ese. ¿Me confirman que estamos de vuelta, por favor? ¿Ya están todos de regreso? Sí, profesor. Gracias. Bien. Entonces vamos a... Bueno, cuento policial, género policial, o detectivesco, o misterio también le dicen a algunos. Bien. ¿Qué caracteriza a este género? Vamos a ver a continuación. En cualquier estructura, o mejor dicho, en cualquier cuento de tipo policial, se evidencia una estructura anacrónica, ¿no? Nosotros hablamos de la lineal y de la anacrónica. ¿Por qué? Porque en cualquier cuento policial hay que resolver un enigma, un misterio, un dilema. Esto ocurre porque la historia empieza para el espectador desde un punto donde estamos obligados a aclarar ese interrogante, ese proceso de investigación. Y en el proceso de investigación vamos a ver escenas típicas, flashbacks, ¿no es cierto? O análisis, en las que vamos a retroceder para empezar a sumar piezas y tratar de descubrir, por ejemplo, quién fue el asesino, el culpable, y así resolver el enigma. Cuando ustedes como escritores, porque también lo van a hacer, ustedes van a escribir guiones de sus cortos, largos que van a producir, ustedes se pueden imaginar perfectamente una historia policial. Cuando ustedes escriban esa historia, primero, lo habitual es que se les ocurra con un orden cronológico lineal, ¿no? Primero pasa esto, luego esto, y al final esto. Y eso es. Pero cuando le escriban ya como guión propiamente, para que se convierta en película, es donde ya empezamos a invertir, a cambiar de orden esos resultados. Entonces, ese crimen que ocurre al final de la historia, al final, puede ser mostrado al público, espectador, anónimo. Y luego, vía algunos flashbacks, por ejemplo, algunas elipsis, voy retrocediendo en el tiempo y voy contando, y voy dando pistas para entender qué pasó. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está clara esa explicación? ¿Cuál tiene dudas sobre por qué el género policial suele tener esa estructura? ¿Alguien? No es exclusiva del género policial, ¿eh? Pero es muy utilizado en este género. ¿Está claro, Eric, para ti? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Sashenka, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Tienes alguna duda a este respecto? Sashenka Aide. No, por el momento todo bien. Todo claro, perfecto. Gracias. Siempre todos muy atentos. Entonces, habiendo comentado sobre este género policial, su estructura típica anacrónica, vamos a hacer un pequeño video que quiero compartir con ustedes para que podamos comentar. Todos atentos. Mucha atención a lo que estamos viendo.
Muy bien. Creo que han estado prestando todos mucha atención. Pregunta, por favor, en orden, levante la mano para participar. Quiero contestar esta primera pregunta. ¿Qué está ocurriendo en esta secuencia que hemos visto? ¿Qué creen que está ocurriendo? ¿Quiere, por favor, contestar? Levantamos la mano. Base a lo que han visto, que pueden decirnos qué está pasando, qué está ocurriendo. Jean-Pierre, ¿cómo estás, Jean-Pierre? A ver, tengo una pregunta, por favor, puedes activar tu micrófono. Bueno, está ocurriendo, ¿Qué has visto hoy? Sí, dale. lo que he visto es que está ocurriendo un asalto y lo narra desde el punto donde ya ha ocurrido todo el hecho hasta retroceder al comienzo. Cuando vemos a los dos agentes en la camioneta, diría que es el comienzo ahí. Una manera de interpretarlo, de repente para ti fue un retroceso o de repente Ajá. sencillamente estaban mostrando varios lugares a la vez, varios frentes en los que a la vez estaba ocurriendo esta acción, ¿no? Había un intercambio de disparos tanto dentro como fuera de estas instalaciones, por ejemplo. Y así otra forma de interpretarlo. Y gracias, Jean-Pierre. ¿A eso qué podrías agregar tú, Kimberly? ¿Quiénes están atacando y quiénes están siendo atacados, en tu opinión? Kimberly Yamara. ¿Escuchaste, Kimberly, la pregunta? ¿Hola? ¿Estás ahí, en la clase? Sí. Cuéntanos. ¿Qué interpretas tú? ¿Quiénes son los atacantes y los atacados? Acabo de entrar hace un ratito, es que mi celular se había apagado y pues vi más que nada más un poco la parte del último nomás y creo que Ajá. son las Y lo que llegaste a agarrar, aunque sea un poquito, como qué te hace, qué te parece, qué idea te trae. ¿Será? ¿Será? Creo que las personas que estaban con smoking que estaban atacando. Un poquito doble, pero algo te capté. Yadira, apoyando a tu compañera Kimberly, cuéntanos, ¿qué viste tú? ¿Quiénes son los atacados? ¿Quiénes son los atacantes? Yo opino que ambos quieren Bueno, defender algo, así que claro, pero quizás mi pregunta deba hacerla un poco mejor. Pareciera que hay quienes están defendiendo su instalación, su lugar, y hay otros que parece que son los que están, a los que llegaron digamos, a perjudicar. exacto. Pareciera O sea, eso, sí. ¿qué te parece? ¿Qué te parece quiénes son estos personajes? ¿Qué lugar es este, ante todo? ¿Qué lugar podría ser? Por ver los cuerpos, la morgue. ¿Ya? Parece pues a todas pistas una especie de laboratorio de la policía, ¿no? Forense, de pronto, algo así. Y se siente Laboratorio de atacado, criminalística. por ejemplo. Correcto. Y está siendo atacado por estos hombres, no sé, una mezcla entre Matrix y Men in Black. No, fuera de bromas. Están siendo atacados. ¿Y por qué serán atacados? Porque ahora yo les propongo esta pregunta o esta idea. Imagínense que una película o una serie arranca con esto que acabamos de ver, y a partir de ahí vamos a ir explicando con una estructura anacrónica, vamos a ir contando ciertas pistas que nos permitan saber las razones de este ataque. Estos personajes se habrán entrado a atacar, se habrán atrevido a atacar las instalaciones de la policía. ¿Por qué? ¿Qué habrá justificado que lo hagan, por ejemplo? ¿Qué podrá haber allá adentro que haga que estos personajes ataquen a estos policías, entre comillas, en su propia casa? Por así decirlo. Sí, Ari, adelante, que has levantado la mano.
De repente era, bueno, claramente son enemigos de la policía por haber atacado y todo esto, ¿no? Pero yo creo que quizás están tratando de buscar unos documentos o robar información porque, no sé, de Forense. repente era una mafia y el jefe había muerto o no sé, estaba involucrado en algo y querían como que robar los datos. Querían venganza. Ajá. Sí, o sea, puede haber muchas de esas explicaciones. Creo que sí, César, también has levantado la mano. Adelante. Allá, que posiblemente sea más que nada para desaparecer pruebas, un robo de información, por así ponerlo, evitar como que en ese, ¿cómo se llama? Para atrofiar, sería la palabra de, ¿cómo se llama? Atrofiar lo que es investigación, por así decirlo. Simplemente, ¿no? Se interfería en la investigación, tratar de detenerla. Entonces, o como también dice, por ejemplo, ahí, Pablo César, quieren robar algo, ¿no? Ya lo habían comentado tus compañeros, o impedir lo que esté pasando, y sabotear también, ¿no? De repente. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. Que para cualquier historia que ustedes quieran contar de pronto, con un estilo parecido, detectivesco, policial, de misterio, uno puede empezar de repente con una escena como esta, con mucha acción, donde no todo está completamente explicado, pero que luego, cuando ya el ataque termina, supongamos que los atacantes pues huyen, los que sobreviven, del lado de los policías también, no sé, mueren o quedan heridos algunos, y ya cuando todo entre comillas se calma, estos policías, estos agentes, obviamente verán pues, a ver, pues, qué daños hemos sufrido, han destruido esto, ha muerto esta otra persona, o este otro compañero, ¿no? Policía, y empezarán a investigar por qué los atacaron. Entonces, de pronto yo en mi película meto ahí, aplico un flashback, una analepsis, y salto una hora hacia el pasado. Y de pronto pongo a estos atacantes que están en una van o una camioneta grande a una cuadra de distancia del cuartel de la base de los policías del laboratorio de criminalística y están terminando de coordinar todo para el ataque. De pronto muestro, mira, justo va a pasar esto. Y hay una conversación, de pronto desde dentro de la camioneta uno de estos atacantes habla con un policía adentro que es el traidor, de pronto que los va a ayudar de pronto a poder ingresar, que va a vulnerar la seguridad, no sé, cualquier cosa que ustedes se quieran inventar. Y de pronto regreso otra vez al presente, ese momento en que ya los policías están recuperando sus heridas y detectan quizá comunicación que quedó registrada. Entonces eso hace que de pronto vuelva a haber otro flashback, pero esta vez ya no retrocedo una hora, esta vez de repente retrocedo un día o una semana y muestran a la gente de la policía que no está contento con su trabajo y lo quieren sobornar y lo acaban de contactar y lo quieren convencer para que los traicione, pero todavía no está muy seguro de hacerlo, o lo chantajean porque secuestran a su hija, qué sé yo. Entonces uno va entendiendo, con esta estructura anacrónica, habiendo partido del momento cero, por así decirlo, pero después regresando al momento -1, -10, como ustedes quieran, voy soltando pistas, otra vez regreso al presente y así voy haciendo esos saltos en esa estructura no lineal, en esa estructura que no sería el lunes, martes, miércoles, sino la estructura que sería miércoles, domingo, miércoles, jueves, viernes, domingo de nuevo, miércoles, jueves, hasta el viernes anterior, y así voy contando una historia de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto ha quedado súper claro. Ahí, por favor, si tiene la pregunta, hágala en este momento. ¿En qué consiste la típica estructura anacrónica tan empleada en género policial, todo lo que tiene que ver con los crímenes, las detectives, las investigaciones, etcétera, ¿no? Típica estructura. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Quedó claro, Milton? ¿Listi? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Renzo? ¿Todo claro? Excelente. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora algo también bastante divertido e interesante desde mi punto de vista. Vamos a ver si coincidimos con esto. Y son ejemplos ya propiamente de analepsis y también de prolepsis. Vamos a ver unos dos ejemplos de analepsis y un ejemplo de prolepsis que quiero compartir.
Vamos a empezar primero con una analepsis bastante clásica que viene a continuación. Analepsis o flashback. A ver, vamos a ver la primera de ellas. La tengo recargada en la computadora, así que está. Ya la conocen, por supuesto. Yo creo que la mayoría de ustedes sí. Presten atención. ¿Qué tal, gato? ¡Sorpresa! ¿Qué pasa aquí? ¡Es una fiesta sorpresa! Y la sorpresa eres tú. Creo que le cortaron la lengua al gato. ¿Están confabulados? Así es. Todos trabajan para mí. Pasé mucho tiempo en una prisión preparando esto. Fue una trampa. Ah, sí, una trampa, claro. ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro y limpiar tu nombre? Esta curiosa aventura fue por una cosa. Venganza. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. Bien. Este es un buen ejemplo de una analepsis o flashback del tipo interna, ¿no? Analepsis interna. ¿Alguien sabe por qué se llama así? ¿Por qué sería esta una analepsis interna? Nicolás, ¿estás al tanto por qué? Es una analepsis interna porque va a retroceder dentro del espacio que la película estaba conteniendo originalmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, con Toy Story? Cuando decíamos que la película iba a abarcar ese verano en la amiga de Andy, o Andy desde los 10 o 12 años hasta los 22. ¿Se acuerdan? Entonces, yo puedo estar con Toy Story. De pronto Andy ya tiene 20 años, la edad que ustedes quieran. Y de pronto hay un flashback que nos muestra a Andy con 12, 13 años. Un momento del pasado, cuando estoy en Toy Story 2 o 3. Y estoy contando un flashback de algo que ocurrió dentro del tiempo que la película está contando de la vida de ese personaje. Esto sería una analepsis interna. Pero ahora imagínense más bien que en otra película retrocede y muestra un flashback de cuando Andy tenía 1 año de edad. Ya me salí del tiempo que abarcaba la película, fui aún más al pasado, más lejos, y me salí de ese tiempo narrativo original. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara la explicación? ¿O tienen alguna duda? Ahora lo vamos a comparar con otro ejemplo de otra animación para que esté más claro todavía respecto a análisis internas y externas. ¿De acuerdo? Meilín, ¿captaste el concepto? ¿Me confirmas, por favor? Sí, profesor. Ahora, volviendo a este análisis, a este flashback, ya sin importar si es interno o externo, por el momento eso dejémoslo de lado, ¿En qué momento es que empieza este flashback? ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro y limpiar tu nombre? ¿Con qué plano y en qué instante? Curiosa aventura fue por una cosa. Venganza. No lo sabías, gato. ¿Qué empieza a ocurrir ahí con la expresión del gato? Sí, Celina. Bueno, yo digo que sería sorprendido. ¿Sería que, perdón, no te escuché? Diría que está sorprendido.
Claro, y el flashback está a punto de ocurrir, su expresión empieza a cambiar y hay un momento clave, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Dentro de un poquito más. Pero siempre estuve ahí. ¿Qué pasa ahí? La cámara empieza a acercarse cada vez más, ¿no? Paso de un primer plano ya prácticamente un primerísimo primer plano y pareciera que estuviera ingresando a través de ¿qué? De sus ojos, ¿no es cierto? Y ese es el camino, el salto hacia ese flashback. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Y la música qué papel tiene? ¿Qué rol juega la música en ese momento? Y con la percusión y el golpe, el boom. Esos picos. Justo cuando pasa qué cosa, cuando aparece Humpty, ¿no? El huevo. Otra vez. Esa cara que es demasiado, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos un buen ejemplo de un flashback muy bien presentado, muy bien desarrollado ante la cámara. Vamos a ver ahora otro ejemplo, también de animación, pero un flashback de otra película, algo muy distinto. Pero creo que también la mayoría o todos lo conocen. Sí, Meilín, ¿tu mano está levantada de antes o ahorita? Ahorita, profesor. Sí, adelante. Entonces, la analepsis interna es cuando está narrando algo que sucedió, o sea, que ya había sido narrado, no a diferencia de la externa, que es como que ya no se había visto en toda la película. No sé si me explico. En ambos casos no se había visto, pero la interna no se había visto porque mientras que ocurría, nosotros estábamos mirando otra cosa. ¿Me voy a entender? No le había dado el enfoque, a eso me refiero, a diferencia. Claro. En cambio, la externa es antes de que la película siquiera empezara. ¿No? Sí, exacto. Cuando Ham tira un huevito inocente. No, ya, fuera de bromas. Un momento muy, o sea, un momento de, no tiene que ser en realidad tan lejano, no es porque sea lejano lo que la externa, pero sí fuera del periodo, ¿no? del lapso narrativo que estoy presentando en la película, ¿no? De pronto tu película trata de un personaje, ahorita voy contigo, Selina, un personaje que se levanta un lunes en la mañana, le pasan ciertas cosas, luego lo de la tarde y luego llega el martes. Una analepsis interna o flashback interno sería el que me muestra algo que le ocurrió el lunes, esta mañana del lunes, pero que la cámara nunca nos mostró ni ninguna escena porque nosotros estábamos con el personaje en otro lugar y mientras que él estaba camino al colegio, en su casa pasaba algo que no fuimos testigos, pero que ocurre dentro del tiempo en el cual nosotros lo acompañábamos al colegio y mientras tanto en su casa pasaba otra cosa, una analepsis interna. La externa sería retroceder, por ejemplo, si ese chico está en secundaria, a un momento de pronto de primaria, y nos muestran un flashback, una analepsis, de algo que le pasó de chico muy pequeño que de pronto le fue un poco asustado por el resto de su juventud. Entonces, ese sería un ejemplo. Sí, Celina, adelante. O sea, profesor, de que la flashback externa es cuando sucede un flashback en comienzos de la película, pero la interna es cuando ya no le hemos tomado importancia, pero estaba en el desarrollo de la película. O sea, ya cuando O había sea, comenzado y todo. la externa, no es que ocurra, si te escuché bien, corrígeme, no es que la externa ocurra al comienzo de la película. La analepsis externa o flashback externo ocurre, nos muestra un momento del pasado anterior al inicio de la película. Cuando el personaje de pronto era mucho más joven, o cuando de repente ni siquiera había nacido, y su madre estaba por dar la luz de ese personaje, por ejemplo. Ahora lo van a entender con este ejemplo que vamos a ver de esta otra análisis. Presten atención. Todos atención.
Interesante. ¿Qué pasó acá? Este otro flashback que es distinto al anterior. ¿Cuándo empieza? ¿En qué momento? Este crítico de comida está degustando este platillo, de pronto lo prueba, sus ojos se le agrandan. ¿Y qué juego de cámara se hace? ¿Qué pasa con el plano? ¿Qué cosa hace la cámara? Presten atención. Es un juego en el que se aleja del personaje para transportarnos a otro tiempo y lugar, ¿no es cierto? Cambia la paleta de colores, diferentes, me estoy ubicando en otro tiempo. Pero, ¿quién es este personaje que está ahí ahorita en la pantalla? ¿Quién es? ¿Alguien se confundiría en determinar de quién se trata? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que a todos nos queda claro que es él. Es el mismo, el crítico de comida, que está recordando hasta un momento anterior al comienzo de la película. ¿Cuándo empieza la película, chicos? ¿Quién recuerda? ¿Cómo empieza esta película? Más o menos, no tiene que ser con total exactitud. ¿Cuánto tiempo antes de la escena que estamos viendo ahorita con el crítico de comida ahí probando el platillo? ¿Cuánto antes empezará? Fuera de la fecha del año. En el momento en que el crítico está ahí en el restaurante, ¿cuánto tiempo antes de ese momento? ¿Algunas semanas, quizá? ¿Meses? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Posiblemente, ¿no? Con la rata que está ahí apareciendo en la cocina y todo lo que vieron. Pero acá en el flashback, ¿hasta dónde retrocedemos? ¿Retrocedemos semanas o meses? ¿O cuánto retrocedemos? Años. Vamos a su infancia. Es claramente una analepsis externa. Totalmente. Y lo encontramos a él de pequeño. Que entra atraído por el olor de la comida que prepara su mamá. ¿No? ¡Qué maravilla! ¿Cuántos recuerdos? Exactamente, Carlos. Eso es a lo que quería llegar. Lo que ha escrito Carlos ahí es lo que les estaba explicando. Creo que ahora lo tienen más. Por eso le decía que cuando viéramos los dos flashbacks, o analepsis en castellano, puedan entender con más claridad. Y después, de la misma manera como viajé al pasado, regreso al presente. Otra vez. Perfectamente explicado el flashback, ¿no? Nadie duda que era él, recordando la comida que su mamá le preparaba y ahora saboreando eso. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué en cámara lenta? ¿Por qué pareciera que ese lapicero pesa 1 tonelada? ¿Qué intención tuvo esa parte, esa escena? ¿O es por gusto? Porque sí, se vería divertido que rebote un lapicero. ¿Será así o tendrá un objetivo? Sí, Ari, cuéntanos. Puede representar dos cosas. Uno, el impacto que tiene el personaje en ese momento. Te quedó helado, sí. Sí, o sea, sí, y también cómo rompe su actitud de crítico, que, o sea, tipo, ese momento, ese instante donde deja el lapicero caerse, es como, ok, voy a dejar de lado mi carrera y voy a disfrutar de esto porque me recuerda, me traslada a unos momentos ocultos en mi memoria. Queda desarmado, Ajá. ¿no? Su principal arma era el lapicero, con el que anotaba las críticas, con que podía destruir a un restaurante, un chef, hacerlo puré. Pero acá no. Acá él queda fascinado con el sabor de la comida y sencillamente su arma cae, queda desarmado, queda
vulnerable, expuesto. Solamente piensa en qué, en disfrutar la comida. Termina de procesarlo, ¿no? Porque ahora, cuando hemos visto esos pequeños segundos, ¿a qué estarían equivaliendo? Al recuerdo que ya no vemos, porque el flashback para nosotros espectadores ya no sigue, pero él en su mente sigue recordando, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está pasando ahí? Él sigue procesando y recordando. Termina de procesar su asombro, ¿no es cierto, Yanira? Y a comer, a disfrutar. Muestra su emoción. Exactamente, Mili. Buen complemento. Ya no seguimos viendo lo que él está, entre comillas, viendo en su mente, pero sí la emoción la transmite con su expresión facial. Todo lo que está ocurriendo. Entonces, dos flashbacks que no son para nada idénticos, pero que están muy bien hechos, ambos. El del gato con botas y el de Ratatouille, ¿no? Ambos cumplen su objetivo. Un analepsis o flashback interno y externo, respectivamente, tanto el del gato como el de Ratatouille. No, que la cámara se acerque o se aleje, Misty, ya es una elección estética. Lo importante es que la suma de variables, cómo se aleja la cámara, el sonido, cambiar la paleta de colores. En el caso del flashback del huevo de Humpty, obviamente que apareciera Humpty, además de lo que narró, siempre, ¿qué cosa le dijo Humpty al gato? ¿Recuerdas, Misty? En ese breve diálogo, ¿qué le dice? No tendrás que acordar las palabras exactas, pero la idea, ¿qué le dice el Humpty al gato? Siempre estuve ahí, ¿no es cierto? Exacto, Alex. Exacto. Pues ese diálogo, bueno, que vemos de que efectivamente siempre estuvo ahí, por acá, por aquí, ¿no? Como lo voy descubriendo, ¿no? Escondido atrás de esto, escondido atrás del otro, disfrazado de esto, disfrazado del otro. Siempre estuve ahí. Y con el tarán, 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 también, ¿no? Con la dramática de los objetivos, se revela. Es la forma efectiva de contarlo. Otra forma es el zoom out, el alejamiento a través de los ojos del crítico y un personaje que más o menos tiene una apariencia que correspondería a la del de niño, ¿no? Nadie dice, oye, ¿este niñito quién era? Es obvio que es él cuando estuvo niño. Y la escena que vimos de probar la comida de mamá. Y otra vez el zoom in de nuevo y regresamos a... Entonces, dos flashbacks muy bien contados, muy bien explicados. De todas maneras, son buenos ejemplos. Ahora vamos más bien hacia la dirección opuesta. Vamos a ver un flash. ¿Cuál es la dirección opuesta del flashback, chicos? ¿Cuál sería la otra dirección? El flash forward. Exacto. La prolepsis, ya no la analepsis. Exactamente. Prolepsis o flash forward. Y vamos a ver un ejemplo muy interesante de una película, esta vez de live action, no una animación, de Sherlock Holmes. Vamos a compartir esta animación, este flash. Todos atentos, por favor. The girl who nearly broke her heart and knew the father dear. Kissed me darling, mother drank the pint of beer. Me teeth and business wasn't enough to reap the corn and leave her right with her. Good as gold, the cloud, the bunnish ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rock the love of the bog, fighting all the dogs on the rocky road. A double of 1, 2, 3, 4, 5. Up to Harrington and down the rocky road, and all the ways to double and whack along the car. In Mullingar that night I rested and so weary started by daylight next morning. And there he took the proper to
that's the paddy's cure when there is a fight. When they hear the lassie smile, laughing all the while. At me curious to touch your hand. And they asked me was I hired and wait as I required till I was all retired. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt a hare and turn them down the rocky road. All the way to double and back for lonely town. And double and next one way. ¿Qué esperas? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ven! Es todo, amigo. Adiós. Ganaste. Felicidades. ¡No, eso no es todo! Antes de continuar, presten mucha atención. Bien contestó Pablo César, es Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes tiene ciertas características o actitudes, capacidades. ¿Cuáles serían estas? ¿Quién las puede mencionar? Que se acuerde, ¿no? César, ¿tú qué sabes, por ejemplo, que recuerdan de Sherlock? Aquí estoy. Sí, adelante. Adelante, por favor. Sí. Es fuerte. Ya. Algo más, quizá características que sean más distintivas que él, que la fuerza. Es emocional. Ya, emocional. Nos comenta César su mente deductiva, dice Alex, analítico, carismático, un tipo muy culto, muy instruido, muy intuitivo, una agilidad mental sobresaliente. Por esas características explicadas, veamos que el otro personaje, el hombre que es más grande físicamente, acaba de meterle un escupitajo en la nuca. Nos dice que obviamente le metió un pollo, ¿no? En el cuello. Entonces, ¿qué pasa con Sherlock luego de que recibe eso? A luz es un insulto, ¿no? Por atrás, imagínense. No debo procesarlo a un nivel emocional. Primero, distraer al sujeto. Luego bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Desequilibrar. Aturdido, intentará atacar. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego fracturar. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica, 6 meses, capacidad de escupir a la nuca, neutralizada. Muy bien, qué interesante todo lo que acabamos de escuchar. Quijada fracturada, patada al diafragma. Al final, tinnitus en oído, o sea, va a tener ahí todo un sentido el pobre en el oído. Ya no va a poder volver a atacarlo así. Todo eso que acabamos de escuchar ya ocurrió. Ya es un hecho consumado. No. A todas luces, esto que acabamos de ver y en cámara lenta es lo que podría considerarse perfectamente un tipo de flash forward, una prolepsis. ¿Y por qué nosotros quisiéramos creerle a este personaje? ¿Es acaso un hechicero, un mago que tiene una bola de cristal y puede ver el futuro? Porque eso que acabamos de escuchar sería, por lo menos, medianamente creíble. O pudiera ser cierto que ocurra. Yo les pregunté por el personaje de Sherlock. No es totalmente rápida, pero
Exactamente, estuvieron respondiéndome. Ari contesta que por la narración. Pero Ari, ponte a pensar en lo siguiente, Ari, y toda la clase. Si por un instante el personaje que va a narrar eso no tuviera las características tan distintivas de Sherlock, ¿uno lo creería necesariamente de esa forma? ¿Qué piensas? Porque acá ocurre algo muy particular. Este flash forward, esta prolepsis tome fuerza, ¿no? Atiendan todos. En parte se basa porque a este personaje, ¿qué ocurre con él? Se le puede creer tales pronósticos. Otra vez, basado en qué? En todo lo que comentamos hace un momento. Su capacidad deductiva, sus conocimientos. Sherlock tiene un profundo conocimiento de qué, por ejemplo. ¿Qué conoce en este momento? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué estamos sospechando, entendiendo que conoce muy bien? Por ejemplo, la anatomía humana, ¿o no? ¿Sí? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. Conoce la anatomía humana. Sabe dónde te voy a golpear para que te duela acá, se te rompa allá y todo. Y eso no requiere, por un lado, alguien que tenga tanta fuerza física. Por eso también ustedes lo ven constantemente, maestros de las artes marciales. No es porque sean necesariamente hombres tan fuertes desde lo físico, sino porque saben en qué puntos aplicar el golpe o la fuerza. Entonces, Sherlock es culto, analítico, deductivo, conoce la anatomía humana. Además, también es un personaje que evidentemente muestra una agilidad suficiente para poder aplicar todo esto. Porque podría ser que él conozca mucho de anatomía humana, pero fuera muy torpe al moverse. Entonces, no lograría tampoco su objetivo, ¿no es cierto? Es una combinación de todos esos factores. Y con todo eso dicho, continuamos entonces ahora otra vez en el presente. Dejamos de estar en ese futuro cercano, ese pronóstico, y otra vez volvemos al presente para ver si el flash forward se cumple o no. Creo que hay algunos que perdieron sus apuestas. ¿No? ¿Qué opinan? No lo dan a él como favorito. Ya no lo conocía. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Pero repito que es un buen ejemplo de definitivamente de un flash forward. Definitivamente lo es. Creo que permite, permite anticipar para mostrar una película a un evento que está por. Si no lo logra, igual sería un flash forward. Qué interesante, Misty. Y ahí has dado con la clave de lo que vamos a ir evaluando en la próxima clase. Claro, ¿qué pasa si de pronto tu personaje, y hacemos una especie de comedia absurda de Sherlock, es alguien que para un poco confundido, ¿no? Cree que tiene ciertas habilidades cuando en realidad no las tiene. Ponte a pensar, de repente hace una comedia donde el personaje en su mente, al estilo Sherlock, trató de anticipar todo eso porque se cree muy hábil, pero no es ni la mitad de lo hábil que se cree, y cuando yo lo pone en práctica, fracasa todo y le da una tremenda tunda. También habría sido un flash forward, porque de alguna manera la narración me dice ahí que por lo menos en su mente él cree que va a pasar eso, pero finalmente termina no ocurriendo.
Vamos a ver con más detalle todavía en la siguiente clase. Muy bien por tu pregunta. Ok, chicos, entonces vamos dejando la clase por ahí, es 10 para las 3. Para la próxima clase, por favor, quiero que investiguen. No tienen que enviar ninguna... No tienen que hacer ahorita ninguna tarea, pero quiero que investiguen, obviamente, qué cosa es, o recuerden, porque imagino que lo tienen también ya ido de repente de alguna otra clase, qué cosa es un logline. Claro, dice Diego que Will Ferrell tiene un Sherlock que falla. Sí, seguramente, porque él se dedica a la comedia, ¿no, Diego? A ver, lean por favor el chat. ¿Qué es un logline? No me respondan ahorita, por favor, nadie responda. Para que lo investigue cada uno por su cuenta. ¿Qué es un logline? O premisa también en castellano. Sería su traducción. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Cada uno investigue qué cosa es. En la próxima clase lo comentamos. Muy bien, chicos. Igual subiré esta semana el material de la clase de ahora. Espero que hayan estado todos muy atentos. Sí, lo que pasa es que quizá no lo respondieron algunos, Ari, y por eso no lo aprovechamos ahora, la clase. Mejor dicho, el tema de la clase no permitió aplicarlo correctamente, entonces vamos a revisarlo en la clase que viene. Si alguien no lo hizo, todavía tiene toda esta semana para hacerlo. Si de repente no me expresé con suficiente claridad, me disculpo. Entonces, revisen otra vez lo que es, quien no lo haya hecho, y la próxima clase empezamos con ese tema. Muy bien, chicos, gracias. Ha sido una buena clase. Cuídense. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, profesor. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao. Meilín, el material de la clase está en el Moodle. Ahí puedes entrar. Ahí puedes ver el material de la clase de la semana anterior. Hasta luego, gracias. Chao, cuídense. Chao, chao. Cuídense todos. Fuerte. ¿No te sale, Meilín? Cuando entras al Moodle, puedes ver ahí el contenido de la clase. Te vas a nuestra sección, donde antes de apretar el iniciar el Zoom, ¿de acuerdo? El curso. Hay uno que es materiales, material del curso. Y ahí hay un PDF. ¿No lo puedes ver? Renzo, Pablo César, antes que se retiren, ¿ustedes sí han visto el material colgado en materiales en la clase? Para apoyar a Meilín, que dice que no lo ve ella. Ah, profesor, Repito, ya lo Meilín. vi, es que Ah, de mi otra profesora es distinto y dice semana 1, semana 2 y ahí lo cuelga. Gracias. El que yo colgué se llama Intro Animación, sesión semana 1, dice. Gracias, profesor, ya lo vi. Ok, cuídate, chao. Cuídese, profesor. Igualmente, chao a todos.